redes sociales en las que puedan estar viendo este video. Eh, Quiero un poco mencionar el tema de los boom de un tiempo a esta parte, el tema de aprender programación, si tiene sentido o no tiene sentido. Eh, digamos que mm, hasta dónde, hasta dónde podríamos ver que esto nos llegue a interesar o llegue a ser una cuestión económica para los que la dominan, ¿no? Y me refiero a eso porque en realidad ahora estamos con el tema de la disminución de gente que se dedique a programar, no acá en Latinoamérica, sino en Estados Unidos. Es decir, están echando a mucha gente que originalmente estaba contratada para empresas tecnológicas, como puede ser Facebook, puede ser... Voy a sacar esta porque no está funcionando. Eh, que no es más Facebook, es Meta, eh, Twitter, Google, Instagram. Y la mayoría, porque la mayoría se dieron cuenta que el boom, digamos, de la tecnología, de la gente encerrada por el COVID, que se quedaba en su casa, dejó de estarlo y ahora vuelve a su actividad normal, que está fuera de la tecnología, es decir, uno quiere disfrutar de la vida, no de las computadoras y de estar parado frente a una pantalla. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿tiene sentido estudiar programación a esta altura donde hemos visto que los despidos en Estados Unidos fueron bastante grandes en las mayores empresas del sector? Depende, digamos, si el objetivo como programador era trabajar para una de esas empresas que me pagara millones y millones de pesos, digamos, en dólares, digamos, era caro, pero para ellos, pero no, pero era afrontable, digamos, ¿no? Entonces, ¿tiene algún sentido seguir trabajando en eso siendo que fue? Es decir, que no es más negocio y yo poniendo capital para estudiar y tratar de aprender cosas que a nadie le puede llegar a servir. Bueno, digamos, eh, esto es como cuando vos estás preparado para meter el gol y cuando se pasó el gol es como que el gusto es distinto o la recompensa es distinta. Digamos, el boom de los programadores creo que ha pasado. Ahora, si me dicen hay que estudiar tecnología, hay que aprender a programar, sí, obviamente que sí. Es como que hace 50 años me hubieran preguntado, ¿hay que aprender a leer y escribir para ser el banquero de la ciudad? No, hay que aprender a leer y escribir no para ser el banquero, es porque si no mañana no vas a ser el basurero. Bueno, esto es algo similar. Similar, similar y similar, es decir, no quiero decir que, que una cosa lleve a la otra, pero lo que quiero decir es que mañana saber programar va a ser algo del día a día, no va a requerir o no o van a dar por sentado de que vos lo sabés. ¿Y cuándo es ese mañana? Y ese mañana es bastante pronto, digamos, sabiendo que hay mucha gente que estuvo en todas esas compañías de alta tecnología, que es capacitada la gente esa que han despedido, hoy está disponible, eh, te saca chances de a alguien que recién está iniciándose en el aprendizaje de una nueva tecnología o, o de una nueva forma de ver las cosas más para los latinos como nosotros, o mi caso, o el caso de los que creo que están viendo el video,
es como aprender a leer y escribir, ¿sí? Es decir, no los quiero desilusionar con respecto a lo que pueden llegar a ser, digamos, programando. Siempre hay beta, es decir, hace 50 años saber leer y escribir era algo que no todo el mundo lo dominaba. Y me decís, bueno, está bien, pero si sabes leer y escribir, podés escribir poesías y hacerte súper famoso, sí, pero no todos lo lograron. Entonces, con la programación es bastante parecido. No todos lo van a lograr. Eh, Cada vez las cuestiones de programación con respecto a la sapiencia del programador van a ser menos pagadas, menos bien pagadas, eh, y también vamos a tener que competir contra la tecnología, porque la inteligencia artificial hoy también aprende a programar gracias a todos esos programadores que cargaron ahí en el GitHub y GitLab y toda la mar, sus programas, se analizaron los programas, se están mejorando y van a saber programar. Entonces, digamos, quizás lo que hay que aprender ahora no es a programar, sino es a gestionar cómo se programa. Es decir, están apareciendo nuevos desafíos en el mundo a todos niveles. El mundo está cambiando, es decir, el mundo que viene es bastante distinto a lo que estamos acostumbrados actualmente. Creo que hay que ser de mente abierta, de trabajar hacia las mejoras y de que mañana, digamos, quizás hacemos más plata siendo basureros que programadores. Y digamos, no quiero decir que haya que salir a estudiar para ser basurero, pero a lo que me refiero es que quizás la plata no está en el que tiene la última tecnología, sino en el que domina esa tecnología y te tiene a vos. Pero no es algo que estemos nosotros decidiendo por ello, sino es algo que digamos, va a ser parte del día a día, la tecnología, la programación. Entonces, hace 20 años una planilla Excel era un experto, el que sabía usar la planilla Excel, el Word. A pesar de que hoy muchos ponen en su currículum de que hacen planillas Excel, saben usar el Excel, el Word, digamos que es como hace 50 años saber leer y escribir. Es una ventaja, pero no es lo que te va a hacer millonario. Lo que te va a hacer millonario y lo que te va a hacer subsistir es buenas ideas, trabajo duro y estar siempre atentos al cambio. Nunca dejar de entrenarse, nunca dejar de prepararse, porque en realidad eh, lo mejor que puede pasar es que lo que estudié, lo que aprendí como hobby, sea algo que me da de comer. Pero si no es así, por lo menos saber que tengo que tener la mente abierta y que quizás lo que estudié y aprendí simplemente me prepara para seguir aprendiendo y nada más. No para mostrar ningún papel que me diga soy el super champion. Hoy, digamos, hay que estar bastante a la vanguardia de querer prepararse y no quedarse donde uno está en la zona de confort. Más con los cambios que se vienen, es decir, se vienen cambios muy profundos, cambios que no nos damos cuenta que ya están ocurriendo, pero lo vamos a empezar a notar en un periodo bastante breve. ¿Sí? Hay un cambio a nivel mundial, es el cambio, el orden del mundo está cambiando. No nos damos cuenta, somos felices, sufrimos la inflación, más acá en Argentina, pero digamos, de rebote, aunque no seamos partícipes de producir ese cambio, vamos a ser peones de ese cambio, ¿sí? Así que bueno, ¿hay que aprender a programar? Sí, obviamente.
¿Hay que aprender a leer y escribir? Sí, obviamente. Nunca hay que dejar de prepararse, nunca hay que dejar de ver más allá de la cajita donde uno está. Siempre hay que trabajar duro, siempre hay que buscar nuevas betas, nuevas metas, nuevos objetivos, a pesar de que parezcan inútiles, a pesar de que no sea una cuestión de que te produce dinero. Simplemente la mejor inversión que uno puede hacer es en capacitarse. Programar es capacitarse y creo que va a ser fundamental para lo que se viene. No para ser supermillonario o ganar lo que hasta hace poco ganaban los programadores y eso. Simplemente para no salirse del mercado. Simplemente para estar ahí y poder decir, acá estoy, quiero este puesto, sé esto, lo otro y lo otro. Otro tema que no menciono es el tema del idioma. Es decir, el idioma, aprendan todos los idiomas que puedan, ¿sí? Porque digamos que es lo que lleva también al éxito de muchos de los que saben solamente idioma. Por ejemplo, el que aprendió a programar y enseña programación quizás de acá a 3 años queda obsoleto. El que aprendió inglés y enseña inglés de acá a 3 años no va a quedar obsoleto. De acá a 10 años no va a quedar obsoleto. Porque los poderes que se vienen no son tampoco irracionales. Y esos poderes saben que si la dirección del idioma va para allá, lo van a seguir, por más de que sea China, Rusia, el país que sea. Como la tecnología hoy está toda el no toda, pero el no sé, 70, 60, 80% en inglés, y cambiar eso de un día para el otro no va a ser factible. Entonces, al poder que gane esta competencia, le es más fácil seguir en ese hilo de idioma que en cambiar todo. Vendría a ser como un idioma universal. Entonces, si quieren estar en ese idioma universal, aprendan idioma. Inglés y quizás chino también, español. ¿eh? Bueno, los dejo. Gracias por ver el canal. Espero que no usen esto de referencia para decisiones grandes, simplemente para pensar un poco de que las cosas no siempre son como las pinta el mercado, porque también el mercado tiene un delay. Entonces, ok, tomemos esto que está pasando con el mercado, en particular el americano, y digamos, bueno, me están ofreciendo cursos de todo. ¿Qué hago? ¿Estudio esto, lo otro? Estudien, estudien, estudien programación, estudien idioma, pero no se fijen en un objetivo de que van a ser millonarios porque han aprendido Java. Creo que se ha quedado obsoleto el Java. Bueno, Python. No quedó obsoleto, pero va a seguir el Python. El Python pisa fuerte. Inteligencia artificial, es decir, inteligencia artificial la programás con otro lenguaje y el Python pisa fuerte en eso. No sé, C Sharp, JavaScript, tenés 10.000 lenguajes. Que quizás lo más importante no es el lenguaje. Obviamente que, digamos, los comandos particulares son más que importantes porque es lo que te permite seguir trabajando. Sino lo más importante es el concepto de, no sé, por ejemplo, algoritmo, que es dividir las tareas y llevarla a algo que alguien que no entiende nada, como una computadora, lo puede hacer. Después, inteligencia artificial, que en realidad, digamos, hoy la alimentación de esa inteligencia artificial es gracias a la cantidad de datos que se tiene y que se van mejorando esos modelos porque se van descubriendo, digamos, o mejorando esos algoritmos y esa programación disponible para hacerlo. Pero nada, digamos. Así que bueno,
consejo corto al pie, estudien, nunca se dejen estar. Avanti. Gracias por ver el canal. Hasta la próxima.